Muy bien. El título del mensaje de esta semana es Una herencia o legado eterno. Y también, a continuación, dice Desafía en el mundo espiritual, como subtítulo. El versículo bíblico lo podemos encontrar en Juan 6:63. Lo tenemos en pantalla. Vamos a leerlo todos juntos a una voz. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Jesucristo dijo estas palabras a sus discípulos. Con este mensaje de este domingo, terminamos de organizar los 3 mensajes de Año Nuevo que hemos recibido para que se cumpla a lo largo de este 2024. Tenemos que recordar siempre lo eterno, siempre lo eterno. De forma especial, en el tercer mensaje, en el que voy a hablar centrado en el día de hoy, el pastor Río habló sobre una herencia o un legado eterno. Amén. Hemos recibido no solo una heredad, sino que también, tal cual hemos recibido esa heredad y la hemos encontrado, la hemos hecho nuestra, Dios nos ha dado o ha levantado su obra maestra en nosotros, donde nos concentramos en ese solo. Al concentrarnos con ese solo, ¿qué podemos dejar atrás? Un legado que es eterno. Por eso a los discípulos, Dios que le dijo, enfócate en lo espiritual. Desafía en el mundo espiritual. Enfócate en lo espiritual, no en lo de la carne, no en lo material, porque eso para nada aprovecha, no sirve de nada, pues perece. Enfócate en lo espiritual. Desafía en lo espiritual. Invierte tu tiempo, tu ser. Vive mirando lo espiritual, que es lo que te da vida. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en vosotros. Jesús mismo, Él lo dijo de esta forma, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿En qué contexto Jesucristo dijo estas palabras? Es importante que lo entendamos en el día de hoy. Por eso, volviendo un poco más atrás, en Juan 6, en el mismo capítulo, en el 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesucristo respondió. ¿A quién le respondió? Le respondió a unos hombres que estaban buscando a Jesús. Jesucristo venía de hacer el milagro de los panes y los peces, donde más de 5.000 personas habían comido de esos pocos panes y peces. Entonces una gran multitud seguía buscando a Jesucristo. Después de comer y llenarse la barriga de esos panes y peces, al ver ese milagro, ¿dónde está este Jesús? Porque después Jesús como que desapareció, ¿no? Se fue a la montaña. Pero la gente realmente le buscaba y al ver que ya había cruzado el mar en una barca, no en una barca, sino que entre medias, pues justo él es cuando camina por el agua y todo. Pero al ver que ya estaba en el otro lado, pues estos hombres le preguntan, pero Jesús, ¿cómo has llegado hasta aquí? Si solo había una barca y tus discípulos zarparon sin ti, ¿cómo tú has llegado hasta aquí? Le estaban buscando. Jesús sabía por qué le buscaban. Eran gente que seguía a Jesús, que creía en los milagros que Jesús, habían visto los milagros que Jesús había hecho. Creían, tenían una fe en Jesús y le seguían. Y Jesús les dijo a ellos, de cierto os digo que me buscabais, me estabais buscando, pero no porque yo soy el Cristo, no por las señales que yo hago, sino que me seguíais no por la verdad espiritual, no por lo que significa espiritualmente Cristo para tu vida, sino porque en Él podéis encontrar eso material, esa carne que nada aprovecha. Me seguís no por lo espiritual, no por las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuánta gente hace la vida de fe de esta forma? Que viven una vida de fe para ellos mismos, que van a la iglesia para saciarse a sí mismo, para ver si Dios obra su milagrito y me cambia la situación y hace que me salga bien este negocio y gano más dinero y me puedo comprar la casa de mi vida o el coche de mi vida o me puedo ir de vacaciones. Que siguen haciendo una vida de fe para ellos mismos. Siguen
no las señales de Jesucristo, no el plan de Dios, no la voluntad de Dios, sino mi deseo. No es el anhelo de Dios este 2024, recordad esta palabra, el anhelo. No el anhelo de Dios, sino mi propio anhelo, el pan. ¿Qué sigue diciendo en el versículo 27 y 28? Trabajad. De verdad, a vosotros, a los discípulos, os dice, trabajad, no por la comida que perece, no por lo material o lo físico, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad en lo espiritual, es lo que está diciendo, no en lo material, no en la carne que para nada aprovecha. Lo cual el Hijo del Hombre os dará lo eterno. Cristo os da lo eterno, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, los discípulos le dijeron, ¿qué debemos hacer? Estas personas le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vale, si tengo que trabajar en lo espiritual, si tengo que enfocarme en lo espiritual, no en la comida, no en saciarme con el pan, no en lo material que perece, no en lo carnal que perece, que no aprovecha, sino en lo espiritual, en lo que da vida eterna. Si tengo que trabajar en esto, si tengo que enfocar mi vida en lo espiritual, si tengo que llenarme del mundo espiritual, de lo eterno que es de Dios, el pacto eterno, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo puedo poner en práctica esto? ¿A cuántos entrenamientos tengo que ir? ¿Tengo que viajar a Corea para entrenar? ¿Tengo que apuntarme a la Universidad de Remanentes? ¿Tengo que asistir a la casa de misión? ¿Tengo que escuchar cuántos mensajes? ¿Cuántas horas tengo que orar al día? No, Jesucristo le respondió, esta es la obra de Dios. Esto es lo que tenéis que poner en práctica, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Queréis disfrutar de lo eterno? ¿Queréis recibir la respuesta eterna este año? Os bendigo para que podáis creer en el que Él ha enviado. En la respuesta de Dios para el hombre, no es otra, Jesucristo. La respuesta de Dios, Dios mismo que se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿para qué? A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, Dios le dio autoridad a ser hechos hijos de Dios. Les cambió de muerte a vida. Por eso el que está en Cristo ya no tiene condenación, porque la ley de vida en Cristo Jesús, lo que ha consumado Jesucristo en la cruz, te ha librado de toda condenación del pecado, de la muerte. Consumado es. ¿Queréis disfrutar de lo eterno? Creer en el que Él ha enviado, creer en Jesucristo. Puede que no os funcione, puede que todavía tengáis un problema en el que os atormenta, un problema espiritual que no se soluciona, una situación que os agobia y os lleva al límite, o una aflicción espiritual. Conozco gente que ha vivido endemoniada o gente que sufre por pesadillas, que sufre por el engaño de Satanás continuamente en su vida. No te desanimes. Prueba a orar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda oscuridad que sea quebrantada. Cree en el nombre. No te desanimes, aunque no te venga la respuesta de inmediato. Aférrate al nombre de que Jesús es el Cristo, la respuesta de Dios. Entonces verás un cambio en tu vida. Por eso, después de esta conversación, ¿qué dijo? De verdad, en verdad que el Espíritu es el que da vida. Aquel que puede cambiar vuestra vida, aquel que puede daros vida, es el Espíritu, no es la carne. La carne para nada aprovecha porque se marchita, perece. Lo vimos la semana pasada. Las flores, la hierba, perece, se marchita, pero la palabra de Dios es eterna. ¿Quién es la palabra? El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo. Él es la palabra, Él es la vida. El Espíritu es el que da la vida. Cuando te enfocas en lo eterno de Dios, en lo espiritual, cuando inviertes tu vida, tu tiempo y andas en lo espiritual, eso te da vida, te hace prosperar. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso, ¿qué dijo en la introducción? Que podemos distinguir la Biblia en tres cosas. Primero, que hay partes de la Biblia que están escritas y que incluso los no creyentes pueden entender. Alguien que no cree en Dios, alguien que es ateo, ama al prójimo como a ti mismo y lo entiende. Lo entienden, cosas que hasta el no creyente entiende.
Pero si tú no tienes la fe en Cristo, por mucho que leas la Biblia y que escuches y entiendas cosas de la Biblia, no tienes fuerza espiritual. ¿Por qué? Lo material, lo carnal, para nada aprovecha. No es la respuesta. También hay muchos creyentes así, no solo los no creyentes. Hay muchos creyentes que viven de la misma forma. Por eso no tienen fuerza espiritual, porque no creen en lo espiritual, no creen en el mundo espiritual. Son, como decimos, los calientasillas. Creyentes que vienen todas las semanas, que escuchan su mensaje, que se sientan, calientan la silla y se van. El domingo dan su culto y los 6 días de la semana viven con su pensamiento, con sus fuerzas, sin creer en Dios, buscando el pan, el milagro, lo carnal, que para nada aprovecha. Por eso no tienen fuerza espiritual, porque siguen lo físico, siguen lo material, lo racional, lo intentan entender, no el mundo espiritual. Por eso fácilmente, aunque son creyentes, aunque creen en Dios, como viven enfocados en estas cosas, Satanás viene y les roba la bendición espiritual con lo material. Le muestran lo material para que, mirando eso, le roben lo espiritual. Mira qué manzana. Mira qué fruta, Eva. Era deliciosa a los ojos. Lo material, lo físico, lo que entra por los ojos. Y con eso le roba el pacto, lo espiritual. ¿Por qué? Porque viven una vida de fe para ellos mismos. No una vida para el deseo de Dios, no el anhelo de Dios, sino una vida de fe para su propio anhelo. También hablaba de que la Biblia la podemos distinguir con que hay partes que solo los salvos pueden entender. Sacrificio de sangre. La Biblia habla del sacrificio de sangre. Un no creyente no entiende esto. ¿Por qué del derramamiento de sangre? Qué asco, ¿no? ¿Por qué siempre coger los animales y derramar la sangre? ¿Para qué hacían eso? Anda, que Dios ya le vale. ¿Y por qué distingue y coge y recibe con agrado el culto de Abel y no el de Caín? Pues si los dos han hecho sacrificio. Yo al principio eso no lo entendía cuando era pequeño. Pues Caín también dio su culto a Dios y le dio de las mejores hortalizas. Qué borde Dios, ¿no? Que le da culto y le dice, no, no, hortalizas no. Que la fruta no, que yo la carne. Y recibe con agrado el de Abel, que es un cordero, y no la fruta y la verdura. Pues el hombre era agricultor, Caín era agricultor, pues le dio de lo que trabajaba. Qué exquisito es Dios, ¿no? No era eso, sino el pacto de sangre que Dios había hecho con el hombre para el perdón de los pecados, que la condena al pecado es muerte y era necesario que para el perdón de los pecados muriera, había derramamientos de sangre. Por eso el culto de Abel era válido y no el de Caín. Sacrificio de sangre. Faraón no lo entendía. Faraón dijo, ¿para qué voy a coger yo sangre y ponerla en el marco de las puertas de la casa? Qué asquerosidad, que luego hay que limpiarlo. Faraón no lo entendía. ¿Por qué? Era un no creyente. Pero el que es salvo entiende ese valor de la sangre. La simiente de la mujer. La simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Qué significa esto? Los católicos piensan que es María que aplasta la cabeza de la serpiente. Hay muchos lugares, de hecho, en España. Si vas a la Cruz de los Caídos, ahí hay una gran virgen de piedra y está pisando la cabeza de la serpiente, como Génesis 3:15. Y no es la mujer, sino la simiente de la mujer, aquel que nació solo de una mujer, aquel que nació de una virgen, que en este mundo solo es Jesucristo, aquel que no nació de la relación de Adán y Eva, o sea, de las generaciones de Adán y Eva, de la relación de un hombre y una mujer, sino aquel que nació concebido por el Espíritu Santo solo de la mujer. ¿Por qué solo de la mujer? Porque había de nacer sin pecado, sin la simiente de Adán, para que naciera sin pecado y morir por los pecados. El que no es salvo, el que no es salvo y no ha recibido el perdón de los pecados, no entiende estas palabras. Hay partes en la Biblia que solo el salvo puede entender. Y también hay partes escritas en la Biblia que ni siquiera el que ha recibido salvación entiende, porque están preparadas para el que hace la evangelización del mundo. Incluso el que ha recibido salvación no lo entiende,
porque son palabras escritas para los discípulos que hacen la evangelización del mundo, como las palabras de hoy. De forma especial, son palabras escritas para ser reveladas al discípulo que Dios ha preparado para hacer la evangelización del mundo. Esto que hemos leído hoy de Juan 6:63 no lo dijo a cualquier persona. En ese respaldo, después de esas conversaciones que hemos leído en la introducción, dijo estas palabras y se la dijo a los discípulos. Lo mismo lo habló Jesús en el Monte del Olivar. No se lo dijo al creyente, sino al discípulo que iba a llevar su nombre hasta lo último de la tierra, al discípulo que Dios había escogido para estar con él, para enviarlos también a evangelizar y que echaran fuera a los demonios, como dice Marcos 3, al discípulo para hacer la evangelización del mundo, aquel que va a ir y hacer discípulos hasta a todas las naciones. Por eso rápidamente identifica en qué grupo estoy yo. ¿Por qué? Esto es importante. Porque este será tu nivel. Me encontré con un chico de Nepal y me dijo, pastor, es que yo solía ir a la iglesia. Después de yo predicarle el evangelio, porque me decía que no había escuchado el evangelio. Y después me confesó, pastor, si es que yo probé a ir 3 meses a la iglesia y no ocurrió nada. Claro, yo se lo dije. Es que has probado a ir 3 meses a la iglesia, por eso no ocurrió nada. Tienes que recibir a Jesucristo, tienes que encontrarte con Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es tu estado espiritual? Separado de Dios en pecado y bajo la autoridad de Satanás. Por eso el hombre sufre, por eso el hombre vive bajo condenación y maldición. Tienes que cambiar tu destino, pasar de la muerte a la vida. Eso es posible solo a través de Cristo. Nada en el mundo tiene el valor para darte esa salvación y respuesta. Solo Jesucristo. Si es que yo he probado a ir a la iglesia, he probado a escuchar el evangelio y nada ha ocurrido en mi vida. ¿Qué quieres que ocurra? ¿Fuego de repente? ¿Un ardor? ¿Un escalofrío? ¿Qué quieres que ocurra? Has probado a ir a la iglesia, no a creer en Jesucristo. ¿De verdad quieres poner en práctica esto? ¿Quieres trabajar en el mundo espiritual? Hoy nos ha dado la respuesta. Cree en el que él envió. Cree en el Mesías, el que había de venir. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Jesús dijo, al que va a hacer la evangelización del mundo, ¿qué le dijo? El Espíritu es el que da la vida. Recuerda esto. ¿Qué más dijo Jesucristo al discípulo? En Mateo 6:10, ora para que venga el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no necesitas otra cosa. En Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. No dijo que no necesitas el comer, el beber, el vestirte, el dinero para tu día a día. No lo dijo. Sabe que lo necesitas. Pero tú que eres el discípulo que ha recibido este llamado, tú que has recibido esta gran bendición y que Dios está contigo, disfruta de que Dios está contigo. Y vas a ver que Dios provee todo. Vive para ese anhelo de Dios. Vive para lo que Dios te ha creado. Y vas a ver que todo lo que necesitas, Dios también lo añade. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo eso que necesitas, que Dios sabe que lo necesitas, te lo va a dar. ¿Pero por qué no te lo va a dar? Mateo 10:7. Al ir a predicar, hablarle de que el reino de Dios está cerca. Hablar de la importancia del reino de Dios. Mateo 12, del 28 al 30. Si viene el Espíritu Santo, se quebranta Satanás. Esto es que ha venido el reino de Dios. Por eso los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Eso es el descanso, que ha venido el reino de Dios. Hechos 1:3. 40 días explicó el reino de Dios a sus discípulos. Después de haber resucitado, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables de que Él era el Cristo, de que había resucitado. Y durante 40 días les habló acerca del reino de Dios. Son palabras que Jesucristo, que están en la Biblia y que están distinguidas, ¿para qué? Para aquel que va a hacer la evangelización del mundo. ¿Para qué?
para que os aferráis a esta promesa, a este pacto y recibáis la respuesta eterna y dejéis un legado eterno. En Hechos 19:8, durante 3 meses Pablo explicó en la sinagoga sobre el reino de Dios. Tercera de Juan 1 y 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que seas prosperado en todas las cosas. Habla de lo físico, lo material, en todas las cosas que seas prosperado. Habla de que tengas salud. Pero esto es así como prospera tu alma. No está hablando de que Dios quiere simplemente que tengas dinero, que te vaya bien, que tengas salud. Está poniendo un orden en tu vida espiritual. No simplemente de que vas a recibir bendición. ¿Es bendecido aquel que tiene mucho dinero, aquel que tiene salud? No. ¿Qué dijo Jesucristo? Bienaventurado el pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque sabe que necesita a Cristo. El que tiene salud, el que tiene dinero, no sabe que necesita a Cristo, no es bendecido. Pero nosotros, ¿qué pensamos? El creyente que piensa que el que le va bien, tiene un buen trabajo, gana dinero y tiene salud, ha recibido mucha bendición. No, bienaventurado aquel que es pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque éste realmente sabe que necesita a Cristo. Ese es el bendecido, de verdad. Bienaventurado significa bendecido es. Habla de que tienes que tener salud, de que de que vas a ser prosperado en todas las cosas, pero está dando un orden, así como prospera tu alma. Tú tienes que elegir esto, lo espiritual, no la carne que no aprovecha, lo espiritual. Por eso, brevemente, en el primer mensaje de Año Nuevo, ¿qué nos habló? De que hay una heredad eterna. Heredad es quien tú eres, lo que tú has recibido, como tu ADN espiritual, que tú has recibido. ¿Y qué nos dice? Que esperemos en este pacto. Aférrate a la promesa de Dios, al pacto de que Jesús es el Cristo, el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Esto es lo que tú necesitas disfrutar diariamente. Por eso, haz de este pacto eterno de Dios tuyo. Es más, no hagas otra cosa hasta que esto suceda, hasta que no sea el pacto de Dios tuyo. Solo espera hasta que el pacto se haga tuyo, no hagas otra cosa. ¿Por qué? No sirve, no aprovecha. Cualquier cosa que edifiques fuera de Cristo, fuera de esta bendición del pacto eterno, se derrumba. ¿Por qué se derrumba? Porque Dios tiene un plan contigo. Porque Dios te quiere usar y te cambia a través de personas. No son las personas las malas, sino que Dios utiliza a las personas, a las circunstancias, lo que ocurre alrededor. ¿Para qué? Para cambiarte, porque te quiere usar. De verdad, da gracias a Dios. Ahora, céntrate, vuelve en sí, despiértate espiritualmente y no hagas otra cosa hasta que hagas el pacto de Dios tuyo. Hoy he visto cómo en la alabanza Laura ha cambiado la letra de esta alabanza. Y justo la letra es las frases que le salían de oración del mensaje de este año, de los mensajes que estoy compartiendo estos últimos días, desde el año 2024. Hasta que lo hagas tuyo. Cántalo hasta que se grabe en ti. Solo espera. ¿Y qué vas a ver? La obra maestra eterna. Vas a ver que un día aparece esa obra maestra eterna, que es lo que Dios quiere para ti, la misión de Dios para tu vida. Y ahí es donde tienes que hacer tus 24 horas, concentrarte. Cuando encuentres esto, concéntrate en el solo. Cuando el pacto eterno sea tuyo, concéntrate en el solo. Espera lo prometido, entonces solo concéntrate en ello. Y el mensaje de hoy, ¿qué es? La herencia o legado eterno. En esto es en lo que hemos de desafiar. Los remanentes, las siguientes generaciones, ¿qué necesitan? Un modelo a seguir. Tal cual tú haces la vida de fe, tus hijos harán la vida de fe. Creerán de la forma que tú crees. Harán la vida de fe de la misma forma que tú lo haces. Si tú eres la persona que pelea en la iglesia, que juzga continuamente al pastor, que se mueve por motivaciones,
que anda criticando y quejándose todo el rato de la iglesia, de tal, tus hijos crecen igual. Si tú eres la persona que todos los domingos se aferra a la palabra, que vive con la palabra, que ora con la palabra, que ve el cumplimiento de la palabra en su vida, los remanentes ven eso. Estarás dejando un legado eterno. Desafía en dejar ese legado eterno. Hemos de dejar un legado eterno para los remanentes, para las siguientes generaciones, para que el evangelio no se pierda. Por esto desafía en lo espiritual, que es eterno, en lo de Dios, que es eterno, como hablé la semana pasada. Aunque eran perseguidos y tuvieron dificultades, Dios bendijo a la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque tenían que dejar ese legado eterno. Humanamente, físicamente, era imposible. ¿Cómo ellos pueden conquistar Roma? Es imposible, pero Dios los bendecía continuamente. ¿Por qué? Primeramente, tenían el pacto. Segundamente, su misión, su anhelo, era el anhelo de Dios. Estaban alineados con el deseo de Dios. Por eso Dios, aunque humanamente parecía imposible, Dios obraba con ellos y los bendecía continuamente. Las personas que solo vienen al culto, que solo quieren, como que fichan y cumplen, no, yo ya he dado mi culto, ya está. No importa que no entiendan esto o no. No importa que no entiendan qué significa que lo espiritual, que el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. No importa que lo entiendan o no. ¿Por qué? Solo vienen a dar culto. Pero los que hemos sido llamados acorde a su propósito, tenemos que entenderlo. Tenemos que entender qué está diciendo Jesús. Tenemos que escuchar atentamente cuáles son las palabras de Jesús, qué dijo Jesús. Cuando Jesús dijo o se reunió con ellos después de resucitar en el monte de los olivos durante 40 días, de entre ellos no había ninguno de los cojos que Jesucristo levantó. De entre ellos no había ninguno de los que comió los panes y los peces. No había ningún enfermo que Jesucristo sanó. ¿Por qué? Para lo único que ellos creen en Jesucristo, seguían a Jesucristo, eran para ser sanos. Para que Jesús quite de en medio su problema, su carencia, su discapacidad. Para ser sanos y ser salvo. ¿Está bien? Eres salvo, hijo de Dios. Cuando te mueras te vas al cielo. Está bien, puede que sea el plan de Dios. Pero Dios nos ha llamado a nosotros para ser las personas que hacen la evangelización del mundo. Para ser las personas que dejan un legado eterno. Es diferente. Por eso, aférrate a este pacto. Desde ese momento, Dios obra. Desde el momento que te aferras al pacto eterno, Dios empieza a obrar en tu vida. Y lo que hablan de ti, incluso después de la muerte, ¿qué es? Tus obras. Lo que Dios ha obrado a través de ti. Eso es un legado eterno. Apocalipsis 13. Ese es el versículo que utilicé para el funeral de mi madre. Que hasta sus obras hablan después de ellos, después de su muerte. Legado eterno. Aférrate a ese pacto eterno. Desde ese momento que te aferras al pacto eterno, Dios empieza a obrar para que a través de ti se quede un legado eterno. Sigo con la introducción. Hay un mundo espiritual que es ilimitado. Desafía en el mundo espiritual ilimitado. Hay una heredad espiritual que hemos recibido. Aquel que posee las 7 torres. Ya está subido en el canal el vídeo del 777. Aquel que posee estas 7 torres se vuelve la persona de oración. Se vuelve la persona que comunica con Dios. Aquel que camina estos 7 itinerarios. Es la persona que ha entendido el plan de Dios. La persona que posee las 7 torres es aquel que sabe orar. Aquel que puede orar en cada circunstancia, en cada lugar, en cada momento. Que no es movido por lo que pasa alrededor suyo, sino que ve la realidad espiritual y puede orar y comunicar con Dios continuamente, en todo lugar, en todo momento. Aquel que camina los 7 itinerarios es porque ha entendido cuál es el plan de Dios. Si no, ¿para qué tiene que mirar lo contrario?
¿Para qué tiene que mirar lo que otros no ven? ¿Para qué tiene que mirar los hechos espirituales? Porque no ha entendido el plan de Dios. Si no caminas estos 7 itinerarios, es que mira lo que me ha hecho, se quedan en la herida. Y es ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? No han entendido el plan de Dios. No han entendido cómo Dios obra a través de circunstancias. No han entendido que un problema es la bendición, que el problema me lleva a la respuesta. No lo han visto todavía, no lo entienden. Las 7 señales, ¿qué es? El lugar donde se cumple la palabra de Dios. En mi vida, a lo largo de mi vida, en el campo donde yo voy, con la persona que me encuentro, ¿qué veo? Estas 7 señales, que la palabra de Dios se va cumpliendo en la vida de esta persona. Por eso yo puedo esperar. Yo tengo varios darapanes a lo largo de la semana, con Yolanda, Patricia, etc. Puedo esperar en Dios, ¿por qué? Veo las señales de Dios en sus vidas. ¿Qué prisa tengo? Pues la obra es de Dios, la que Él quiera. Si Él os quiere cambiar rápido, pues irá más rápido con vosotros. Si quiere daros tiempo para que lo estéis realizando bien, pues irá más despacio con vosotros. Si Dios lo quiere así, ¿por qué yo me voy a afanar? ¿Por qué yo le voy a meter prisa? El lugar donde se cumple la palabra, estas 7 señales. El mundo espiritual es ilimitado. Hay una obra maestra espiritual que Dios está haciendo en tu vida. El mejor mensaje es el que Dios está haciendo a través de ti. Por eso, las 3 fiestas, el sacrificio de sangre, la Pascua, que Jesucristo lo consumó todo. Consumado es por Cristo en la cruz. La guía del Espíritu Santo, el reino de Dios, y el poder del Espíritu Santo, el Pentecostés. Entonces se juntan 15 naciones. De ahí aparecen los 3 atrios que no los hay en otro lugar del mundo, donde el Evangelio llega al gentil, al no creyente, donde el Evangelio está siendo proclamado a todas las naciones del mundo, donde la gente viene y recibe la sanidad a su vida, encontrando la dirección, el objetivo de Dios para su vida, la voluntad de Dios para con su vida, donde empiezan a recibir la mayor sanidad. ¿Cuándo empiezas a recibir la sanidad? Cuando entiendes quién tú eres, por qué Dios te ha llamado, por qué Dios te ha creado, para qué Dios te ha llamado. Cuando uno entiende y empieza a tomar esta dirección, ha empezado a recibir la mayor sanidad en su vida. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de la casa de misión. Se concentraban en esto. Entonces viene la época del fin de semana, que es la casa de misión también. El sábado, el culto núcleo, donde vamos dentro de la corriente del Evangelio. El domingo, donde recibimos la respuesta, hoy a través del culto. Y también hay un legado espiritual, donde Dios va a levantar esas torres eternas que sois cada uno de vosotros. Prepárate hasta que puedas salvar las 237 naciones. Prepárate hasta el punto que puedas salvar las 237 naciones. Podemos hacerlo orando por estos contenidos. Prepárate hasta el punto que se salven las 5.000 tribus. En la última conferencia de Latinoamérica, el pastor Riu dijo esto. A través de Estados Unidos podemos salvar las 237 naciones. ¿Por qué? En Estados Unidos, que tiene más de 5.000 universidades, de las cuales están las mejores del mundo también, ya están, la élite de cada país está en Estados Unidos. Por eso, a través de Estados Unidos podemos ver las 237 naciones. Y a través de Latinoamérica podemos salvar las 5.000 tribus. Yo he cogido eso. Nos ha dado esa misión el pastor Riu en la conferencia de Latinoamérica. Al ver Latinoamérica, preparar Latinoamérica, los discípulos de Latinoamérica, hasta que puedan llevar el Evangelio a las 5.000 tribus. En Panamá lo están haciendo muy bien. Llevando el mensaje del Evangelio hasta en lenguas nativas del Amazonas. Bueno, en Panamá no está el Amazonas, pero de la selva. En Perú, todas las naciones lo están haciendo bien. Yo me he aferrado también a esa misión. Prepara la iglesia, el creyente, que cada creyente se levante como discípulo de evangelismo para en el lugar donde está pueda ser establecido como torre espiritual, torre eterna.
Por eso prepara la iglesia hasta el punto que podamos levantar fuera 1000 torres. ¿Qué es eso? Preparar el sistema donde una persona pueda entrar y recibir entrenamiento, desde un no creyente hasta que se vuelva anciano de la iglesia. Ese sistema prepara la iglesia. Pero antes que todo esto, ¿qué nos dijo en el mensaje? Que lo más importante, antes que todo esto, es tu estado espiritual. Aunque tengas esto, si no tienes el estado espiritual donde disfrutas de que Dios está contigo, no servirá. Por eso, primeramente, levántate a la cumbre espiritual. Y puso como ejemplo a los 7 remanentes. El creyente cree que vive creyendo en Dios, porque cree en Dios. Pero cree que vive creyendo en Dios, pero muchos viven con su pensamiento. Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero viven con su pensamiento, no viven creyendo en Dios. Tienen fe en Dios, pero viven con su pensamiento, no creyendo en Dios. Entonces, acorde a tu pensamiento, recibes respuestas. Acorde a tu espiritual. Por eso, antes que la respuesta, es mi estado espiritual. Porque acorde a mi estado espiritual, viene un horario a mi vida. Acorde a tu pensamiento, recibirás respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy en quejas, cuando me encuentro con alguien, solo me quejo. ¿Por qué? Este es mi estado espiritual. Que estoy en quejas. Que estoy asqueado. Que estoy indignado. Es mi estado espiritual. Dios cambia a la persona para usarla. Cambia lo fundamental de una persona, tu estado espiritual. ¿Para qué? Para usarte. Por eso, primero, siéntate en la cumbre espiritual. ¿O es que a José se le daba bien limpiar? Es que José, como limpiaba como nadie, como era el que mejor limpiaba, le ascendieron de esclavo al encargado de los esclavos. ¿Por qué? ¿Porque era bueno limpiando? ¿Porque era el mejor limpiando? ¿Tenía un truco de limpieza que nadie sabía? No era porque José sabía limpiar bien, sino el estado espiritual que José tenía. Hasta el punto que Faraón, un no creyente, dijo: no he visto a un hombre tan lleno del Espíritu de Dios como este. Hacerle gobernador, por favor. Este hombre está lleno del Espíritu de Dios. Todo lo que hace, Dios le bendice y lo hace prosperar. ¿Por qué? Cumbre espiritual. Siéntate primeramente en esa cumbre espiritual. ¿O tienes poder para salvar a las 237 naciones? Entonces no hace falta. Si tú tienes la capacidad de salvar las 5000 tribus, de hacer la evangelización del mundo, si tienes esa capacidad, no hace falta que te sientes en la cumbre espiritual. Pero no tenemos ese poder. Por eso, primeramente, mi estado espiritual. Que hoy estéis aquí reunidos, que hoy estéis alabando a Dios, que hoy estéis tocando la guitarra, cantando las alabanzas a Dios. Es gracia de Dios. Tienes que entender eso, que es gracia de Dios, que es el estado espiritual que Dios te ha bendecido, que es por gracia. Por eso, después de esta introducción tan grande, ahora vais a entender bien el mensaje. Herencia eterna. Desafía la herencia eterna, en ese legado eterno. ¿Cómo podemos desafiar el legado eterno que recibió Pablo y su equipo? Vamos a verlo brevemente. ¿Qué legado, qué herencia, qué heredad recibió Pablo y su equipo? Dios le llamó como instrumento escogido. En Filipenses 3 podemos ver que Pablo, ¿cómo era la vida de Pablo? ¿Quién era él realmente? Él había estudiado mucho. De la línea familiar, venía de la tribu de Benjamín, fariseo, con buenos estudios, con posición, con dinero. Un hombre que no tenía nada que envidiar a nadie. Pero él dijo que por esto me avergüenzo. Porque por esto mi ego no me dejaba conocer el Evangelio. Porque yo he estudiado mucho, porque yo tengo mucho dinero, porque mi familia es, por quién soy yo, por lo que yo he conseguido. Esto no me dejaba conocer qué es el Evangelio. Por eso ahora lo desecho todo y todo eso es basura. No quiere decir que no tenga valor, sino que si eso impide a que conozcas el Evangelio, a que entiendas de que es por gracia, a que entiendas y reconozcas que necesitas a Cristo, no es que simplemente sea basura, sino que te destruye.
Satanás lo sabe muy bien. Por eso os da. Y hay creyentes que si se encuentran con mil frutos del bien y del mal, 1000 veces que lo comen. 1000 veces en la situación de Eva y 1000 veces que caen. ¿Por qué? Satanás lo sabe bien. Y te da. ¿Por qué? Sabe que eso que te da te impide conocer qué es el Evangelio. Por eso, ten cuidado que sin darte cuenta puede que estés viviendo o guiando a tus hijos para el éxito. Y estás edificando una torre de Babel en ellos. No es que yo he hecho o yo he aprendido. No es eso, sino que Pablo dijo, no es que yo he hecho o he aprendido, sino que prosigo. Prosigo por ver si logro alcanzar aquello por lo que también fui alcanzado por Cristo. Intento alcanzar aquello por lo que también fui alcanzado, que es por Cristo. Pablo intentaba alcanzar lo espiritual. En Romanos 16:25, él confesó mi evangelio. ¿Que Pablo tenía un evangelio diferente? No, lo hizo suyo, ese pacto eterno. Tienes que entender que has recibido el evangelio oculto desde tiempos eternos, que ha sido manifestado ahora a tu vida, también a ti, y se ha dado a conocer a todas las gentes para que sea predicado a todas las naciones. ¿Cómo usó este legado que Pablo y su equipo recibieron? ¿Cómo ellos usaron esta bendición espiritual que ellos recibieron? En Hechos 13. No es primero esforzarme, no es ni siquiera el evangelismo, sino que oraban para recibir la guía del Espíritu Santo primero. Así usaron esa bendición espiritual que habían recibido. No es mi esfuerzo, no es mi golpe sobre la mesa, no es ni siquiera el evangelismo, sino Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por dónde quieres tú guiarme? Y empezó a levantarse la obra. Ora para recibir la guía primeramente. Y se levantó la obra, los primeros misioneros fueron comisionados, y ellos sanaron incluso lo que los médicos no podían sanar. Hechos 16, la puerta fue bloqueada, ellos querían predicar el evangelio en Asia, ¿qué hay de malo en eso? ¿Es que Dios no quiere que prediquemos el evangelio? Si es un buen motivo, si no es ni siquiera para mí, si no es por mi comodidad, yo quiero invertir en que se levante una escuela para los remanentes. Pero Dios bloqueó eso. Bloqueó el que puedan predicar el evangelio en Asia. ¿Por qué? Dios quería Macedonia. Estaba mirando a Macedonia y los guió a Macedonia. ¿Qué podemos ver? Que no es mi plan o lo que yo deseo. Dios bloqueó la puerta y Dios guió a Pablo y a su equipo para que pudiera ir a Macedonia y ahí se encontraran con Lidia. No es mi plan o lo que yo deseo, sino el plan de Dios. ¿Qué dice en Hechos 19, del 1 al 20? De la misma forma que experimentaron el poder de Dios en el aposento alto de Marcos, se levantó esa obra. Lo experimentaron de la misma forma. Y en Tirano, en la escuela de Tirano, allí muchos recibieron sanidad a sus enfermedades. Por eso, después, igual que has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Debes ver también Roma. Lo usaron de esta forma. Esa heredad espiritual. ¿Cuál es entonces la herencia transmitida? En Hechos 17:1. ¿Qué es lo que ellos transmitieron? El legado que dejaron. Mejor que la herencia transmitida, se entiende mejor con legado. El legado transmitido, el legado que dejaron atrás. Ese legado eterno, ¿cuál es? Hechos 17:1. En la sinagoga explicaron por qué había de ser solo esta bendición. ¿Por qué había de ser solo Cristo? Es que solo Cristo, vamos a ver. Mira lo que dice esta persona. Mira lo que dice este estilo de vida. Mira lo que dice este tipo de pensamiento, esta ideología. Es que parece que son verdades, que hay cosas buenas, sí, pero ¿por qué ha de ser solo Cristo? Pablo explicó eso. ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué había de ser solo Cristo? Y si no es Cristo, no funciona. Esto se lo tenemos que explicar. Lo tenemos que dejar como legado a las siguientes generaciones para que se den cuenta. Ah, por eso, si no es Cristo, en el momento que mi abuela, en el momento que mi madre dejaba de Cristo,
esto le ocurría. Por eso, el legado que me ha dejado es solo Cristo. Ella me lo ha dejado bien claro, me lo ha mostrado con su vida, era su testimonio de que si no era solo Cristo no funcionaba. Os bendigo para que podáis dejar ese legado. Os bendigo para que se dé, a través de vuestras vidas, se deje un legado en España, en Ecuador, en México, donde estéis, donde las siguientes generaciones puedan ver ese modelo. En Hechos 18, Pablo explicó qué era el culto. ¿Por qué había que dar culto los domingos? Pues ¿qué más da? Pues ya cuando tenga tiempo en el coche voy escuchando el mensaje. ¿Qué más da el culto? Pablo explicó qué era el culto, qué es lo que ocurría en el culto, qué es la oración, qué es el domingo, por qué hay que guardar culto el domingo, qué es la iglesia, qué es la reunión de la iglesia. Hechos 19:8, ahí explicó qué eran realmente las respuestas. Jesucristo también lo hizo, pero Pablo también. ¿Cuál es realmente la respuesta verdadera? La verdadera respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta espiritual eterna? Que se quebrante la oscuridad y que venga el reino de Dios. Por eso, es establecer primeramente el reino de Dios, y cuando se establece el reino de Dios, automáticamente se quebranta esa oscuridad. ¿Por qué? La luz y la oscuridad no pueden convivir. En el momento que viene el reino de Dios, la oscuridad es quebrantada. Por eso, aunque no te funcione, espera. Espera. Y no te desanimes, aférrate al nombre de Jesucristo de Nazaret. El primer mensaje del culto del domingo, de hoy, del Pastor Río. Conclusión. Aférrate a los títulos de oración de este año. Estamos en enero. Empieza el año encontrando estos títulos de oración porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Dios te ha llamado para que dejes ese legado eterno. Recibe esta respuesta eterna, no respuesta del momento, no respuesta de la época en la que hemos vivido, la respuesta eterna, que no perece. Aférrate a los títulos de oración de este año. 24 horas, 25 horas por la eternidad. ¿Qué es esto? 24 horas. Yo puedo hacer las 24 horas. Desafía 24 horas. Enfócate, concéntrate en lo eterno de Dios. 24 horas. Entonces verás que viene a tu vida las 25 horas. ¿Qué es? La respuesta de Dios en tu vida. No hay 25 horas en un día. ¿Cómo puedes recibir la respuesta de 25 horas? Por eso lo expresamos de esta forma. Porque sobrepasa la fuerza, el poder, la capacidad humana. Viene de Dios, la respuesta de Dios. Y esto es lo que dejará ese legado eterno. En otras palabras, ¿qué es esto? El all-in. ¿Habéis jugado al póker alguna vez? Se juega al póker y tienes una buena mano. Uy, seguro que nadie tiene una mejor mano que yo. Con estas cartas yo gano seguro. ¿Qué hacen los jugadores? All-in. Apuesto todo. Lo pongo todo. El reloj, la casa, todo. Lo apuesto todo. ¿Por qué? Si sé que si apuesto todo en esta ocasión voy a ganar. 24 horas. All-in. Entonces, ¿qué ocurre? La respuesta de Dios. Eso es all out. ¿Y qué es lo que queda? Que todo cambia, all change. Lo he puesto en inglés porque estamos haciendo la evangelización del mundo. Y el pastor Río lo explica de esta forma. Por eso, os bendigo para que seáis los discípulos que desafían hacia el mundo infinito, que desafían en lo eterno de Dios, para dejar ese legado eterno. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. De la misma forma que la hemos recibido, que se esté cumpliendo en cada una de nuestras vidas y campos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.